buenos días. Nos encontramos nuevamente hoy en nuestra habitual cita de los jueves a las 10 de la mañana, Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI TV somete a consideración de todas las personas que se están interesando cada vez más, afortunadamente, en estos arduos, tortuosos y difíciles caminos del derecho laboral en México. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque es actual. Realmente tenemos en este cierre de 2021 una serie de situaciones que se han complicado significativamente en los asuntos colectivos. Y para el caso de poder analizarlos como es debido, con la profundidad que requiere el tema, hemos invitado a una persona a la que aprecio muchísimo. Él es el licenciado Jesús Marcín Priego, el cual tengo el gusto de conocer ya desde hace algunos años. Y el cual, déjenme presentárselos, es licenciado en Derecho, con amplia experiencia en las materias de amparo, derecho laboral, procesal, mercantil, derecho del sistema financiero mexicano. Asimismo, ha tenido algunos posgrados tanto en el ITAM como la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjenme decirles que Jesús ingresó muy joven a laborar en el despacho Cabal y Asociados y posteriormente se incorpora a Natividad Abogados, donde desarrolla un procedimiento muy interesante, un joint venture con Ernst & Young, y posteriormente colabora ya directamente en Ernst & Young, manejando los aspectos laborales directamente para esta firma, y actualmente ya él maneja desde hace algunos años su propio despacho, su firma que se denomina Marcín Abogados, aquí muy cerca, en la Colonia del Valle, en la Colonia de Nápoles, por cierto, en un edificio, en el World Trade Center, y donde ya lleva bastantes años con la práctica tanto individual como colectiva de la materia. Déjenme decirles también que Jesús es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como el Colegio de Contadores Públicos de México, por lo que muy probablemente no les será desconocido ni el nombre ni el rostro de nuestro invitado. Muchísimas gracias, Jesús, por tenerte nuevamente, por tenerte en este programa y nuevamente con el gusto de saludarte. Bienvenido. Muchas gracias, Polo. Pues agradecerte, por supuesto, a ti en lo personal por la invitación a este tan prestigiado canal y encantado de estar aquí. El cariño es mutuo, tú lo sabes, sí. Y tenemos muchos años de conocernos y eso me da toda la confianza y toda la apertura para poder platicar y estar aquí en aras de comentar acerca de este tema de situación sindical en México, que vemos que cada día es un poquito más complicado, que tenemos circunstancias que hay que atender de fondo y de forma. Y bueno, pues encantado y nuevamente gracias por la invitación. No, con mucho gusto, Jesús. La verdad, fíjate que es un tema que, para bien o para mal, no ha sido debidamente correspondida a las invitaciones que hemos hecho en este foro con personas que estén dentro de sindicatos, te soy sincero. Yo entiendo que la situación para ellos ha sido complicada por la parte de la sobrevivencia y es lo que me gustaría que pudiéramos platicar, porque la pregunta importante que tenemos es, dentro del derecho laboral y en específico dentro de la vida sindical en México, ¿qué está pasando con este cierre de 2021? Nos hiciste una presentación para poder verla en el programa. No sé si nos pudieran ayudar nuestro equipo para poder subirla. Y el tema es situación sindical en México 2021, con la cual Jesús nos dará respuesta muy gráfica a lo que estamos viviendo en México en estos momentos. Entonces, inicio con la presentación y listo, Jesús. Si quieres, tú me avisas y vamos avanzando. Adelante, por favor. Adelante, gracias, Polo. Fíjate que, bueno, a ver, tenemos que partir de una base. Al final del día, lo que estamos viviendo actualmente, viene de los antecedentes que tenemos. Por supuesto, pasan por reformas constitucionales que se hicieron en México, ¿no? Esto como parte de una actualización que se requería al marco jurídico en materia laboral, pero sobre todo sindical. Tenía muchos años que no había sido tocado y bueno, también derivado de los temas relacionados con el Convenio 98, que se firma recientemente en el país, en el año 2018, y por supuesto también con influencia de lo que fue la negociación del TEMEC. Eso hizo que México, al final de cuentas,
se comprometiera a una reforma derivado de la constitucional que señalaba en materia de justicia laboral y en materia de democracia y libertad sindical. Básicamente eso es lo que nos tiene en la situación que ahorita estamos viviendo. Obviamente, como todo en la vida, esta reforma tiene pros y contras, tiene claroscuros. Sin duda alguna, las empresas y los sindicatos tienen que transitar por la misma. Ya se han cumplido una serie de etapas, como tú bien sabes. Hemos estado desde el año 2019, que fue aprobada la reforma, con plazos para poderla cumplir, y eso nos ha llevado a tener que estar ajustando muchas de las situaciones que vemos en materia sindical actualmente en México. Efectivamente, Jesús. Voy a avanzar con la siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos son compromisos ya adoptados por el Estado mexicano de manera internacional, pero los conflictos que estamos viendo, uno de ellos emblemático, Silao, por ejemplo, fue, creo que, la punta de lanza para ver cómo funciona esta parte sobre la legitimidad, como comentabas, libertad sindical, representación y demás. ¿Esos compromisos del TEMEC serían de los que señalas en tu presentación? Correcto. Básicamente los compromisos, algunos de los que están incluidos en el tratado, es que en la legislación mexicana se adopten una serie de medidas, principios relacionados con el reconocimiento a la negociación colectiva. Ese es un gran principio. También se compromete México a crear un órgano independiente que se encargue tanto de la conciliación en materia individual, de conflictos por despidos injustificados, como parte de la reforma también en materia procesal, pero también que ese órgano se encargase del tema de registros, de contratos colectivos, la cuestión de legitimación de los contratos colectivos y todo lo que tiene que ver con la democracia sindical en México. Que pasa, por supuesto, por la elección de líderes de manera transparente, voto secreto, directo, y además que haya una publicidad en cuanto a contratos, reglamentos, todo lo relacionado con la relación colectiva de trabajo entre patrón y sindicato, que también tiene como trasfondo la erradicación de los contratos colectivos de protección que les llamamos, o que se le llamaban durante mucho tiempo, aquellos conocidos como sindicatos blancos, que la idea es desaparecerlo, que es una práctica que se tenía muy arraigada en México desde hace muchos años, y que finalmente, como parte de estos compromisos de libertad y democracia sindical, tiene que ver con que ya no existan ese tipo de contratos, que los trabajadores no los conozcan, que estén solamente presentados pero en el cajón de los departamentos de recursos humanos, y que además de que eso ese paso se logre, también de la parte sindical, los sindicatos mismos se comprometan a que sus dirigencias sean elegidas libremente, que haya voto, que realmente sean los trabajadores los que elijan a sus representantes y que además elijan a su sindicato. Efectivamente, esa debida representación que desafortunadamente no estamos acostumbrados. Correcto. Esa es la gran complicación. Escenarios actuales, Jesús, ¿qué podemos hablar de lo que tenemos en estos momentos? Pues miren, pues yo creo que, Polo, tú seguramente lo has vivido, lo sabes en la práctica también que tú desarrollas. El escenario actual pues es un escenario que no esperábamos en 2019, cuando esta reforma fue aprobada y publicada. Era un escenario en donde, se comprometía el Estado mexicano a través de la reforma a hacer una serie de implementaciones para poder llevar a cabo todo lo mandatado por la reforma, pero no teníamos pandemia, ¿no? Llega 2020, empezamos con este tema que ya lleva más de un año y medio, de que lo estamos viviendo todos, empresas, ciudadanos, todo mundo, las industrias, y se empiezan a generar una serie de circunstancias no previstas, ¿no? En la pandemia, muchos de las empresas, de los empleadores en México, tuvieron que hacer recortes de personal, tuvieron que quitar prestaciones, tuvieron que bajar prestaciones, medidas tan drásticas muchas veces como, obviamente, recortar o despedir a personal en masa. Estamos hablando de
cientos de miles de personas que salieron durante la pandemia. Incluso todo esto tiene que ver con una situación de emergencia, ¿no? Esto se combina con lo que ya venía, lo que ya estaba aprobado, en donde la apertura a la democracia sindical hace que los propios sindicatos, que con todo su derecho, por supuesto, empiezan a ver oportunidades en empresas que antes no pensaban que podían ellos ser los representantes del personal. Y también se adereza un poco con la cuestión del cambio de gobierno que venía de 2018, en donde, por supuesto, como todo en esto, hay algunos ajustes entre los sindicatos, que es parte de lo normal en un cambio de gobierno, y eso hace que empiecen también pugnas entre centrales obreras, claro, por el control normal de sus afiliados, que son los trabajadores. Este tema ha traído entonces, como decíamos, un desgaste. Ese desgaste para las empresas genera riesgos, sin duda alguna, y también hay que decirlo como es, algunas empresas se están resistiendo al cambio, y es normal, es algo natural. Nuestra tarea tiene que ser justo eso, es tratar de concientizar tanto a la sociedad como a los asesores, como a las personas que trabajan en las empresas, como a los dueños, accionistas de las mismas, de que esto es una realidad, ya no es una opción, ¿no? Entonces, esto, como parte de lo que estamos viendo, nos está tocando un parteaguas, diría yo, en la vida del país y más en materia sindical, en donde tenemos que ser muy analíticos, ¿no? Tenemos que ser proactivos con las empresas y concientizarlos de que ellos hagan el análisis de cuál es su situación. Porque si no haces un análisis de tu situación y no sabes dónde estás parado, el problema más grave que se genera es que te llega de sorpresa y la sorpresa para nada es bueno, porque sobrereaccionas, actúas con premura, te cuesta más caro, acabas con una situación mucho más complicada que, a diferencia, si lo hubieses planeado, ¿no? Claro, definitivamente aquí lo importante es al empresario, al director de recursos humanos, al trabajador en sí. O sea, ¿a mí en qué me beneficia toda esta parte del convenio 98, de esto del TEMEC y todo eso? Y lo que estamos viendo es que poco a poco está permeando dentro de una cultura que es lo que debería ser. La parte de la transparencia sindical, la parte de la legitimación. Y aquí es donde se preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo aplico realmente lo que me está señalando las nuevas leyes laborales? Y quiero manejarlo así como las nuevas leyes laborales porque pareciera que cada vez es más complicado cumplir, Jesús. No sé, hay amenazas, hay nubarrones, hay multas latentes por ahí, hay muchos cambios. Que esta parte del análisis que nos comentas sobre dónde estoy, creo que implica un ejercicio significativo al que se le debe dar su valor y hacerlo debidamente. Pero vamos, no sé, ¿qué nos podrías abundar en eso? Tienes toda la razón. Yo creo que es un tema de proactividad. Uno de los ejemplos muy claros es, muchas empresas durante muchos años operaron con sindicatos de protección. Eso es una realidad, no lo podemos negar. Pero era una práctica, no estoy diciendo que sea la mejor práctica, sin duda alguna, pero era una práctica. Entonces, normalmente ya tenían un sindicato en la mayoría de las empresas. Pero ese sindicato no tenía una presencia con el personal, ni lo conocían. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es hacer ese análisis, es decir, ver qué agrupación es la que tengo, la que en su momento con la que se firmó el contrato se han hecho las revisiones año con año. Ese es un punto muy importante, un análisis de quién es mi sindicato como empresa, para ver con quién estoy tratando y con quién voy a decidir si sigo tratando, ¿no? Otro es ver si de acuerdo a las circunstancias actuales, porque muchas veces se tomaron decisiones hace X número de años de tener un sindicato de esas características, y hoy en día a lo mejor la circunstancia ya cambió, ¿no? Entonces, hacer ese análisis es muy importante
inclusive hasta medir. ¿Por qué? Muchos de los sindicatos en México crearon esas estructuras más que nada para estar administrando sus contratos. Y hoy por hoy eso ya muchas veces no es suficiente. Tienes que tener una estructura un poco más elaborada para no nada más administrar los contratos, sino para hacer frente a la gente, presentarse ante la misma y hacer una labor de convencimiento de que ese sindicato que se gane la confianza de esa gente, ¿no? Por supuesto. De esos trabajadores. Entonces, eso es básico, hacerlo antes de que, por el contrario, llegue alguien, toque la puerta, este sindicato esté tras bambalinas y ese alguien sí tenga el consentimiento o la voluntad de las personas, y entonces se vuelve ya un conflicto mucho más complejo, porque ya no es la empresa la que está actuando, realmente están actuando los dos sindicatos para llevar a cabo pues una titularidad que además están en todo su derecho, y que hay que apoyar que la democracia sindical siga dándose. Perfecto. Eso sería uno de los puntos que hay que comentar. Y como ven, el diálogo es importante y es muy amplio, pero vamos a continuar después de nuestro primer corte. Hay temas que le vamos todavía a tratar de sacar a nuestro invitado para poder hacer esto debidamente materializado dentro de nuestras organizaciones. No se vayan, estamos en 2 minutos con ustedes. Gracias por regresar nuevamente con segunda etapa de nuestro programa. Y déjenme decirles, como siempre, que aprovechamos estos pequeños lapsos, estos 2 minutos, para recomendar siempre nuestras cápsulas, pero aparte surgen algunos comentarios. Y yo le comentaba a Jesús que uno de los puntos que manejo siempre con mis alumnos de administración pública, siempre he dicho que uno de los principales tipos de cáncer que tenemos en la administración pública, y por lo que veo también en nuestro día a día en el mundo laboral, son 2 principalmente para mí. Uno es la ignorancia y otro es la inercia. Y la ignorancia es el no saber, el no acercarnos, el no preguntarle a los especialistas que están viviendo día a día esta problemática. Y ese es uno de los motivos por los que tenemos Mundo Laboral MX. Estamos invitando a la gente que sabe, que lo está viviendo y lo está aplicando. Entonces, para vencer la ignorancia, acerquémonos al conocimiento, y te agradecemos, Jesús, que estés con nosotros. Y el otro es la inercia. El otro es siempre se ha hecho de la misma manera. Siempre hemos estado con este sindicato, nos ha salido muy bueno, ¿para qué le movemos? ¿Para qué le cambiamos? Y seguimos con la inercia. Jesús nos plantea, bueno, ¿saben qué? No está mal, pero que se ganen a la gente, ¿no? Entonces, hay una serie de recomendaciones prácticas, Jesús, que me gustaría que nos pudieras ampliar un poco, muy brevemente para nuestro auditorio. Sabemos que eventualmente te podrán localizar. Al final de este programa tendremos ya los datos donde te pueden ubicar por si nuestro público tiene alguna duda que pudiera ser resuelta con mayor amplitud. Pero aquí lo importante es con estas recomendaciones prácticas para nuestro auditorio, chicas pequeñas, medianas, grandes, que tengan por ahí. ¿Tenías algunas recomendaciones prácticas que nos podrías compartir? Sí, claro, y gracias, porque creo que son 2 puntos muy importantes, 2 conceptos. Empiezo por la ignorancia. La ignorancia justamente es, y lo hemos platicado con muchas empresas, es, a ver, la ley está en vigor desde hace ya mucho tiempo, no puedes tú como empresa o como empleador decir no lo conocía, simplemente pues, hay un principio de derecho que tú conoces y que la ignorancia no te exime del cumplimiento. Entonces hay que hacer mucha labor. Creo que este tipo de medios son muy importantes porque finalmente llegan a audiencias de todo tipo, y esas audiencias también se encargan de bajar la información o transmitirla en sus empresas, con sus clientes, etcétera, y es muy importante que siga habiendo este tipo de medios de difusión. El tema de inercia es también muy cierto, lo vivimos todos los días, como tú lo decías, así funcionaba y pues no tengo por qué cambiarlo. Y la verdad es que es válido el decir, no cambies mientras pues, las cosas estén, funcionando. Pero este es uno de los temas que no aplica eso, porque el problema, que hace rato lo decíamos, es la curva que tienes tú como empresa cuando tienes un conflicto intergremial o sindical encima, y los daños colaterales que genera ese conflicto muchas veces pueden llegar hasta el extremo de que la empresa se termine.
se acabó el negocio. Así es. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Si fuera, voy a perder 5,000, 10,000 pesos, me van a multar, bueno, a lo mejor te la juegas, ¿no? Pero en este caso, la inercia no funciona como antes se solía funcionar. Y entonces es donde, además, siempre muy importante, respetando el derecho de los trabajadores y sin que la empresa tenga injerencia en ello. Simplemente lo único que hace la empresa es abrir a la democracia sindical la puerta de su empresa, de su negocio, pero sin injerencia ni que el patrón o empleador decida quién se va a quedar con el contrato colectivo. Eso es muy importante, porque también hemos estado viendo algunas ya situaciones en la práctica, inclusive son públicas en medios, que están generando pues polémica. Tú lo mencionabas, el tema Silao. Hace poco hubo también alguna situación en una legitimación, donde también los trabajadores pueden decir, oye, a ver, es que yo no me siento representado, a pesar de que se llevó a cabo el proceso de legitimación. A mí nunca me preguntaron y simplemente se llevó a cabo un proceso en donde la injerencia la tuvo la empresa, no el sindicato. Hay que ser muy cuidadosos también con eso. Por supuesto. Ahora, comentabas en dentro de la presentación que me enviaste sobre el cumplimiento laboral, Jesús. Ahí tenemos algunos detalles, también los riesgos en asuntos colectivos. No sé si nos podrías ampliar un poquito sobre esos puntos como recomendaciones. Mira, yo creo que uno de los puntos que muchas veces dejamos de lado por la misma situación del día a día es que tenemos que, como empleadores, cumplir con requisitos, con normas. Ahorita, por ejemplo, platicábamos hace un rato la NOM 35. Está todo el tema, digamos, de inspecciones laborales que viene muy fuerte y ya está generando mucha actividad pues, en las empresas. El tema de la subcontratación, que ya es muy conocido en el país. Y finalmente, todo esto lo dejamos de lado por el día a día, no por el negocio, que hay que mantenerlo, hay que seguir con las fuentes de empleo, hay que cuidar a las fuentes de empleo, que eso es parte también importante del mensaje. O sea, no podemos, y es lo que muchas veces también los sindicatos tienen que estar conscientes, no se puede matar a la gallina de los huevos de oro. Quien genera los empleos son las empresas y no las puedes acabar así nada más porque sí, por querer ganar un contrato, ¿no? Hay que ser también muy cuidadosos con eso. Pero en el tema, volviendo a las recomendaciones, hay que hacer un análisis. Si yo no sé cómo estoy hacia adentro, te pongo un ejemplo. Hace poco teníamos un conflicto intergremial donde nos llamó una empresa, nos sentamos con el director general de la empresa y estaba muy, muy espantado, ¿no? Decía, oye, ¿qué va a pasar? Cuando nos empezó a detallar todas las prestaciones que tenía esa empresa, nosotros lo que le dijimos, yo en particular lo que dije, a ver, tú tienes una gran empresa, tú das una serie de prestaciones que ya la quisieran muchas de las empresas en este país. Entonces, lo único que tienes que hacer es cacarear el huevo, hablar con la gente de las bondades y lo que están recibiendo, porque también muchos de los conflictos que se presentan y donde hay, creo yo, sí, cierto nivel quizás de que se aprovechan de las circunstancias algunos actores, es en la ignorancia de la gente, ¿no? Entonces, no la ignorancia en el sentido de no saber dónde están parados, sino que no saben que lo que tienen es tan valioso que no lo quieren cuidar y que se dejan llevar por muchas veces por promesas que ni siquiera son alcanzables. Más bien es hacer conciencia en la gente de lo que tienen, que valoren lo que hay, porque además acabamos de pasar y no estamos ni siquiera fuera de la pandemia, donde hay que cuidar el empleo, hay que cuidar esa empresa que te da de comer al final de cuentas, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos muy importantes y pues obviamente lo que platicábamos hace rato, ya teniendo claro, a veces ni siquiera lo tienen documentado las empresas, ¿no? Entonces, a ver, dáselo a conocer a la gente, pero además que lo tengas documentado debidamente. ¿Para qué? Para que cualquier situación, ya sea, llámese una inspección, llámese un juicio o llámese un conflicto intergremial, haya elementos para demostrar que lo que existe es bueno y que independientemente del sindicato que llegue, tiene una plataforma para trabajar con lo que ya existe, ¿no? Por supuesto. Uno de los puntos que me ha llamado mucho la atención es básicamente que estamos viviendo la incorporación de nuevas generaciones dentro de las relaciones de trabajo. Uno de esos puntos es que la gente que nació ya en este siglo XXI
está incorporándose realmente ya desde hace 2 años más o menos, están teniendo 18, 19 años. La gente que nació en el 2000 está en algunos casos en estudios medios y superiores ya viviendo. Se comenta mucho de la generación de cristal, que es una generación que protesta, que dice que hay modificaciones, que ya no puedes decir las cosas como se decían antes, y la verdad, yo lo celebro. Yo celebro que tengamos voces disidentes que nos hacen cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. Esta parte del acoso laboral, por ejemplo, Moving, no me lo enseñaron a mí cuando estudiaba Derecho, estimado Jesús. Por ejemplo, hablar de políticas de las empresas, la norma 35 me habla de la declaración de principios, y te soy sincero, yo celebro estas partes, donde nos están haciendo voltear a ver algo que era tan obvio, donde generaciones anteriores nos quedábamos, y lo digo yo también, yo fui empleado, nos quedamos callados. Decíamos pues que es la voluntad y que se haga, y ahora están protestando, están pidiendo nuevos espacios de comunicación, y es una nueva forma de lidiar. Me hablas de transparencia, democracia sindical, y esas voces empiezan a hacer ruido, están ahí latentes, Jesús. ¿Qué podrías comentarnos sobre estos puntos? Gracias. Fíjate que, a ver, yo lo vería en 2 ámbitos. Uno, de manera muy general, no me especializo en esos temas de compensaciones y planes de compensaciones, pero sí lo que he visto, de hecho, yo participo en una comisión en el Colegio de Contadores, que es la de Capital Humano, y de hecho hay muchas personas que conocen a fondo el tema y algo les ha aprendido. Muchas empresas, ahorita hablando de lo que decíamos, conoce lo que tienes, pero además esa inercia que siempre has tenido, a lo mejor la tienes que cambiar, porque ya tu público, tu audiencia, o la gente que tienes son de otras edades, ya no valoran el seguro social, por ejemplo. Nos hemos estado enfrentando ahorita con el tema de la subcontratación, cuando pasamos a las empresas, de las empresas de servicios, insourcing, outsourcing, a las empresas propias. Muchas veces los empresarios nos han dicho, oye, es que mi gente no quiere seguro social. El problema es que constitucionalmente los tienes que tener, o sea, es un derecho y no hay de otra, ¿no? Pero hay un tema de romper inercia, por ejemplo, y ser creativos. Al final del día también hay ingresos que no son monetarios, ¿no? Que son llamados de otra forma y que la gente lo valora más, ¿no? Sí. Los gimnasios, el que te puedas trabajar desde tu casa, ahorita con la reforma en home office, o que inclusive puedas irte 1 mes o 2 meses y no pierdas tu trabajo, otro tipo de elementos que la gente más joven valora. Pero lo traslado a este tema. Estamos viendo también que muchas veces el caldo de cultivo, por llamarlo de alguna forma, de un conflicto en una empresa es el trato en la gente. Y que esta generación de cristal que tú bien señalas, que refieres, ya no están dispuestos a aguantar. La vieja guardia a lo mejor decía, pues me quedo callado porque si no pierdo mi trabajo. El trabajador actual, ya más joven, cuando siente que hay un maltrato y con toda la información que tiene alrededor, lo que hace es decir, bueno, yo no quiero que esta persona me siga tratando mal. Si alguien viene y me dice, yo tengo la solución, pues lo van a tomar. Entonces, el que las áreas de recursos humanos y las propias empresas, asesores externos, tengan mucho más presente el que están trabajando con seres humanos es sumamente importante también. Exacto, Jesús. Bueno, pues se está acabando nuestro programa, la verdad, ya estamos con algunos tiempo encima. Me gustaría nada más agradecerte tu presencia, Jesús, en este programa, la verdad. Me enriquece mucho platicar contigo, porque a pesar de ya muchos años de que nos conocemos, creo que siempre van surgiendo temas donde tenemos puntos de vista que de alguna manera, aunque no lo crean, no coincidimos siempre, a veces chocamos, y eso es bueno, porque creo que enriquece esta parte de tesis, antítesis, esta dialéctica nos permite crecer en la discusión, y un punto de vista de alguien que está tan metido dentro de lo que es el trabajo con las empresas día a día, y eso lo reconozco contigo, Jesús. Muchísimas gracias. Oye, nada más, creo que ya estamos señalando, tenemos tus datos por si alguna de las personas de nuestro auditorio tuviera alguna duda, es en www.marcinabogados.com, donde te podríamos encontrar.
y te quisiéramos sacar para que un día más adelante que te pudiéramos volver a invitar, estés con nosotros. Es un placer y con todo gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias. No se olviden, la próxima semana, Mundo Laboral MX, aquí por IMEFI TV, nuestra cita, 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención.